Bueno, comenzaremos explicando qué es argumentación. Esto es un texto o una oratoria con un único fin, de persuadir a un destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto. Ejemplo, es una frase, acción u objeto que se usa para explicar, ilustrar o aclarar una cosa. La unión de estas dos palabras es la exposición de nuestras ideas mediante un razonamiento. La argumentación mediante ejemplos tiene varios requisitos. Hay dos fundamentales. El primero es que la argumentación tiene que tener ejemplos, pero que sean ciertos y a partir de premisas fiables. Segundo, deben haber más de 9 ejemplos dependiendo el tamaño del texto a escribir. Tenemos como ejemplo a las mujeres judías de la Edad Media. Ellas se casaban normalmente a los 13 o 14 años, pero tenemos que tener en cuenta que no solo nos podemos fijar en una sola mujer de esta edad, también teníamos que tener más de 100 casos para poder afirmar este ejemplo, ya que si solo se da un ejemplo no será del todo creíble y hará que el receptor dude de este argumento. Cabe aclarar que un gran número de ejemplos puede desfigurar o desacreditar el conjunto acerca del cual se hace la generalización de la argumentación. También tenemos que tener por claridad que no solo los ejemplos deben ser de nuestra vida, sino también tiene que ser de algún documento, algún libro o alguna cosa que hayamos escuchado para que éste sea verdadero. Primera encuesta que se presentó a la opinión pública. En 1936 se presentó y se dio a conocer la primera encuesta de opinión pública, dando el resultado de la encuesta presidencial entre Roosevelt y Landon. Los nombres de los encuestados se dan tal cual como se hace en la actualidad del liste telefónico. Desde ese entonces las encuestas se han perfeccionado y también hay una fuerte preocupación acerca de las encuestas pequeñas o las muestras en pequeñas cantidades, ya que no son exactas y pueden desvariar su resultado porque no son muy efectivas en poca población. La información de trasfondo es crucial. Para llegar a un tema que nos guste o nos interese, tenemos que tener una idea a trasfondo. A menudo necesitamos previamente una información de trasfondo para que podamos evaluar el conjunto de ejemplos. Ahí es cuando necesitamos acercarnos a dicho tema y para acercarnos a dicho tema podemos colocar ejemplos para que tengamos una distinción a lo largo del trasfondo de la idea. Estos serían algunos de los ejemplos. También como hay ejemplos, también hay contraejemplos. En los contraejemplos podemos generalizar una serie de ejemplos y los podemos negar o que esta idea quede rotundamente negativa. En este caso podremos colocar el ejemplo, todos los patos son blancos. Y en el contraejemplo podríamos decir, en algún lago hay patos cafés, no todos los patos son blancos. Ese sería un contraejemplo, ya que pone en negativa toda la idea del ejemplo. Ahora analizaremos detalladamente por qué la información de trasfondo es crucial para la argumentación mediante ejemplos. Primero que todo vamos a definir qué es trasfondo. Trasfondo es aquello que está o parece estar más allá del fondo visible de una cosa o detrás de la apariencia o intención de una acción humana. La información de trasfondo es necesaria para evaluar la veracidad de los ejemplos. Un ejemplo de información que tiene poco trasfondo es el triángulo de las Bermudas o el fenómeno de este. En esta zona se dice que en las últimas décadas han desaparecido alrededor de unas docenas de aviones y barcos. Es una cifra que parece bastante alta, pero investigando detalladamente y mirando la información de trasfondo, se sabe que por esta zona pasan unos 20.000 aviones y barcos,
lo cual desestima este fenómeno y hace ver que no es nada misterioso. También podemos ver ejemplos que pasan en la vida cotidiana, como las decisiones que tomamos al escoger una carrera, comprar un carro y demás, lo cual escogemos estas decisiones mediante ejemplos que nos dan nuestros compañeros o amigos, y a esto le llamamos el informe del consumidor o informe de consumidores, que parecen indicar que la carrera es buena, la universidad es buena o el carro es de buena calidad, pero jamás tomamos el criterio de un ejemplo gráfico o un sumario o unos antecedentes registrados de calidad que nos puedan dar la información de trasfondo, y terminamos tomando una mala decisión y desestiman la argumentación mediante ejemplos. Bueno, por otro lado, en el caso de las proposiciones de un argumento, estas juegan un papel muy importante debido a que son las que nos permiten analizar, juzgar y muchas veces comprender todo lo que se evidencia en un argumento. Sin embargo, cuando en determinado texto argumentativo se presentan cifras con porcentajes y demás, pueden hacer proposiciones subyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente hay proporciones que no son netamente explícitas, sino al contrario implícitas. Entonces aquí es donde entra el papel de el análisis al buscar esas proporciones que están básicamente ocultas en el texto y que no nos permiten conocer cómo o tener una idea más clara al leerlo por primera vez, sino por el contrario nos va a tocar leerlo muchas veces, hacer comparaciones, hacer, por así decirlo, símil entre esas cifras que se nos están proporcionando en el texto. Las revoluciones tienen causas totalmente diferentes. Lo mismo que las guerras civiles, las guerras entre estados independientes son causadas por el deseo de dominar territorialmente. E incluso esta generalización puede ser excesiva, pero se puede definir como la original. La Primera Guerra Mundial no parece ser causada por el deseo de dominación territorial, que se hizo por unos pactos de defensa mutua, y otras por clases altas europeas por los disturbios nacionalistas en el este de Europa. Todos los deseos potenciales no pudieron ser sido causados por la injusticia de dominación que trae de pensar en contra. Ejemplos cuando evalúe los argumentos que tienen para aplicar las mismas reglas y argumentos para llevar a cabo aquellas guerras que podían conciliar entre sí mismos.